Bueno, es un motivo de orgullo para mí informarles el día de hoy que somos el top 2, muchachos. El top 2 entre 40 países del mundo analizados en este informe de The Economist presentado el 29 de enero, en el que quedamos como el top 2 en el peor déficit fiscal del año 2025, muchachos. Vamos para allá. Gracias, Gustavo Petro. Ya debes estar por allá en los Estados Unidos. Te mando un pico a donde no te llega el sol. Y bueno, mañana ya veremos qué pasa con don Trump y si se atreve realmente a pedir la extradición de, de Nicolás Maduro, es que sería un descaro. Pero bueno, ya conocemos a nuestro querido presidente. Vamos al grano, resulta que ocupamos el top 2 con el déficit fiscal más alto del mundo en este informe de The Economist, analizando a 40 países del mundo, pues ocupamos nada más y nada menos que el lugar número 2, solo superados por Egipto. Y ya vamos a datos más profundos, pero entre otras cosas ocupamos el top 1 con la deuda más cara del mundo en tomar deuda a 10 años entre 40 países, lo que conocemos como bonos soberanos o de tesorería. Ocupamos además el top 5 con la inflación más alta entre 40 países analizados del mundo y el top 4 en el desempleo más alto del mundo con nada más y nada menos que el 8,9 según datos del DANE. Vamos para allá, muchachos. Gracias, Pedro, nos llevaste al top. Bueno, el déficit más alto, o casi el más alto, solo por encima, por debajo de Egipto, que, no, que tiene un menos 7,8 más o menos. El aumento del salario mínimo en un 23% y el hecho de que en la administración del señor Gustavo Petro se aumentó, se formaliza nuevos empleos públicos, ¿sí? Nuevos empleos públicos en aproximadamente un 400% más que los 4 años anteriores. Todo esto obviamente tiene que ver, y se los voy a explicar más adelante, tiene que ver y tiene relación con el déficit fiscal tan alto que estamos viendo hoy en Colombia. Y es que no es para menos porque Colombia está en el segundo lugar, ocupando eh, o teniendo más bien un porcentaje del menos 7,5% del PIB en déficit fiscal. Lo prudente en análisis financieros y análisis económicos, lo prudente es mantenerse por debajo del 3%, ¿sí? O mantenerse en el 3%. Obviamente, esto también viene reflejado o repercute directamente en lo que nosotros conocemos como los bonos o TES, ¿sí? Bonos soberanos o títulos de tesorería, que son básicamente esos créditos, esos pagarés que cuando el gobierno necesita dinero, pues pide a los inversionistas que le presten, pero esa tasa de interés a la que esos inversionistas prestan va aumentando de acuerdo al riesgo que ellos perciben en que el Estado, en este caso, pueda pagar la deuda. Pues resulta que este interés del que les hablo aumentó en 4,3 puntos porcentuales. Ahorita está situado alrededor de el 12,86% y para enero del 2022, es decir, hace 4 años, se encontraba alrededor del 8%, más o menos. Ahí podemos ver la diferencia también en esta tasa de interés. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que menos inversores extranjeros están dispuestos a prestar plata al gobierno colombiano porque obviamente perciben que este gobierno es muy variable, ¿sí? En cuanto a que pueda o no pueda pagar la deuda debida de aquí a 10 años, teniendo en cuenta
obviamente estos inversores tienen en cuenta muchos otros factores, entre otros que este año son las elecciones y que dependiendo de esto reducirá lo que nosotros conocemos como el riesgo país, que es básicamente lo que les acabo de explicar, la posibilidad o la facilidad que tendrá el deudor, en este caso el gobierno, de poder pagar a sus inversores externos o a sus acreedores externos. Esto pues pasó del 8% al 12,50% más o menos en aproximadamente en un solo gobierno de Gustavo Petro. Esto significa, por supuesto, que la probabilidad de que inversores extranjeros presten al Estado colombiano reduce. Y por lo tanto, como ya vamos para allá, el hecho de que tengamos un hueco fiscal, es decir, tenemos más gastos que dinero que, que pagar de esa lista presupuestaria, digámoslo así, pues obviamente esos préstamos externos que necesitaría obligatoriamente Colombia se hacen menos probables. Y a ver, aclaremos un poco lo que viene siendo el déficit fiscal. Este fenómeno ocurre cuando un gobierno gasta más dinero del que le ingresa. Es decir, el gobierno, el Estado, tiene una lista presupuestaria, una lista de salarios, pensiones, aportes a la salud, obra pública, etcétera, porque debemos entender el Estado como una empresa gigantesca, ¿sí? Y entre más grande el Estado, más gasto y más aspectos en esa lista presupuestaria va a tener. Hasta ahí estamos de acuerdo. Resulta que el déficit fiscal se da cuando un gobierno gasta más dinero del que le ingresa. Es decir, que si interpretáramos nuestro país como una casa que produce 100 pesos al año, esta casa se estaría gastando 107.5 pesos al año. Y esos 7.5 serían el hueco fiscal que habría que llenar. ¿Qué tiene que hacer la casa? Pedir al vecino, pedir al banco para poder cubrir ese gasto del 7,5 pesos que tiene que pagar para esos gastos que adquirió y que no previó si podía o no podía pagarlos. De la misma manera, el gobierno colombiano tiene necesariamente que pedir a inversores externos o agentes externos o entidades externas, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, deuda, tiene que pedir dinero prestado, endeudándose más a nivel exterior para poder suplir esa falencia a nivel interno del Estado. Y pues bueno, un factor muy importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de analizar el déficit fiscal y digamos una razón, una causa por la que lo pudo haber generado es, por ejemplo, el aumento del Estado, ¿sí? El hecho de que hayan más políticos, el hecho de que hayan más cargos, más secretarías, más ministerios, más delegaciones, y por lo tanto el Estado tiene que sacar, desembolsar más dinero de la bolsa pública para poder pagar salarios, aportes en salud, pensión, ARL y demás. Y es que de esto consta la formalización que está llevando a cabo y que llevó durante estos 4 años anteriores a cabo el presidente Gustavo Petro. Resulta que del 2022 al 2026 la formalización, es decir, el hecho de que de contrato de prestación de servicios se haya pasado a contrato formal o laboral o lo que uno conoce de planta, aumentó en 40.533, lo que corresponde a, como les mencionaba en un principio, un 400% respecto al gobierno de Iván Duque, que fue 2018-2022. Esto, y ahorita les hablo del salario mínimo. Esto obviamente, ¿qué nos indica?
que el Estado está adquiriendo mucho más gasto y no está teniendo en cuenta que de pronto ese gasto no lo va a poder suplir, ¿sí? Pues bien, ¿qué implica ahora sí la formalización de estos empleos, de estos 40.533 empleos? Implica que si el Estado antes los tenía esos 40.533 empleos por contrato de prestación de servicios, pues no tendría que pagar lo referente a salud, pensión o ARL y otras prestaciones más, sino que simplemente tendría que pagar el salario. Es decir, que esto sería un gasto menor para el Estado colombiano. Al momento de formalizar toda esta cantidad de empleos que corresponde al 400% respecto al gobierno anterior, pues tiene que empezar a pagar salud, pensión y ARL de todos esos empleos que creó y que constituyen alrededor de un gasto de 5.1 billones de pesos. Esto obviamente influye en el déficit fiscal porque el gobierno no está teniendo en cuenta que para todos esos empleos que tiene que pagar, que cubrir, que ahora ya no tiene que pagar solamente salario, ahora tiene que hacer aportes a seguridad social y demás, no está teniendo en cuenta de dónde va a salir esa plata. Y eso que el señor presidente es economista. Pues resulta que no se queda ahí. Eh, los contratos de prestación de servicios pasaron del año 2022 de 11.800 puestos por contrato de prestación de servicios a más de 18.600 en el 2025. Es decir, no solamente se formalizaron al aumento loco de 400%, es decir, que para el gobierno Duque habrían alrededor de 10.000. Acá se formalizaron 40.000 y no solamente eso, sino que aumentaron de 11.800 en 2022 a 18.600 en el 2025, lo que implica obviamente más gasto público. Pero se queda ahí, no se queda ahí, muchachos. Recordemos que esta administración crea el Ministerio de la Igualdad. Un ministerio no es cualquier cosa, o sea, es una de las delegaciones más altas del nivel ejecutivo. Está, son gente que está al lado del presidente de la República 24/7. Son gente que recibe mucho dinero, por lo tanto, no es solamente el ministerio, es que del ministerio surgen muchas delegaciones ahí para abajo de los propios ministerios. Por lo que esto corresponde a más gasto público y por lo tanto más déficit fiscal. Otro ejemplo es el de la Unidad Nacional de Protección, que se crearon alrededor de 6.870 cargos. Pues bueno, muchachos, también, como ustedes saben, el 22 de diciembre del año pasado, del 2025, se emite el decreto 1390, por medio del cual el gobierno del presidente Gustavo Petro instituía el estado de emergencia económica y social por este déficit fiscal que les estoy mencionando. Esto obviamente hace poquito, el 29 de enero, la Corte Constitucional suspende provisionalmente este decreto para evitar que, bueno, para evitar ciertos efectos perjudiciales de este decreto y para analizar mejor el caso. Este decreto obviamente busca suplir ese hueco o por lo menos suplirlo en parte, ¿sí? Suplirlo en parte. Ya las cuestiones políticas, obviamente estamos en época electoral. Las cuestiones políticas de que el señor Gustavo Petro quiera recaudar más dinero en estos 2, 3 meses que quedan a las puertas de las elecciones presidenciales, pues es tema de otro video, ¿no? Por ahora vamos a centrarnos en eso. Este decreto se emite para recaudar esos fondos o para recaudar parte de esos fondos faltantes que evidencian este déficit fiscal. Pero es que además de esto, con el aumento del salario mínimo
en un 23%. Esto constituiría, según estimaciones aproximadas que se hacen, un hueco, pero para este 2026, un hueco fiscal adicional de 5,3 billones, ¿sí? Es decir que esto no es una medida, o sea, lo que celebran muchos hoy en día no es una medida buena, no es una medida buena para la economía, no es una medida buena para, y sobre todo para la clase media y mucho menos para la clase baja. Vamos a ver que esto se convierte en una bola de nieve. Tenemos el déficit fiscal, tenemos el aumento del salario mínimo en un 23% y tenemos la inflación en un 5,1%, lo que nos sitúa en un top 5 de estos 40 países analizados por The Economist. Y es que se convierte en una bola de nieve. Recordemos que la función o una de las funciones que tiene el Banco de la República es que refresca la economía al subir las tasas de interés para que cuando, por ejemplo, un banco vaya a pedirle un préstamo al Banco de la República, tenga más interés ese banco a la hora de pedir préstamos al Banco de la República, y esos bancos, a su vez, tienen que aumentar también las tasas de interés, tienen que aumentar también, por ejemplo, el precio en el uso de las tarjetas de crédito o, por ejemplo, cuando vas a comprar un carro, entonces se aumenta también la tasa de interés, por ejemplo. Entonces, esto el Banco Central, el Banco de la República, lo hace con el objetivo de refrescar la economía, es decir, de que la inflación no suba, ¿sí? Pero ¿qué genera esto? Esto genera obviamente menos consumo, ¿sí? Porque la gente, entre más caro está todo, obviamente va a comprar menos y va a priorizar otras cosas sobre mm, artículos, no sé, de belleza o electrónicos y demás. Pero va a haber menos consumo y si hay menos consumo hay menos calidad de vida. Ahora, aunado a que con el aumento del 23% viene del 23% del salario mínimo, se le suma lo que ya les mencioné, déficit fiscal, eh, inflación al 5%, el aumento del salario mínimo al 23%, se le suma además que Colombia tiene el desempleo en 8,9% según cifras del DANE. Es decir, esto es que me parece muy chistoso. Esto muchos no lo piensan, no sé si es falta de conocimiento, falta de lógica y bueno, de parte de los políticos es evidente falta de mala fe. Bueno, de Petro no puedo decir lo pertinente porque perfectamente podría ser falta de conocimiento, pero de la gente es que me parece falta de lógica pensar que el hecho de que se aumente, con los datos que les acabo de dar, que se aumente el salario mínimo en un 23%, no vaya a afectar la economía, sobre todo de las pequeñas empresas. Y es que las que no quiebren, siendo optimistas, o las que no vayan en camino a la quiebra o en déficit también al interior de la empresa, van a empezar a contratar menos o van a empezar a despedir empleados por cumplir con los requisitos legales precisamente. Entonces, no es solamente que el nivel de vida va a disminuir con la inflación, sino que aparte el desempleo, que ya está en un 8,9%, va a aumentar con el aumento del salario mínimo. Es que no se puede aumentar el salario mínimo desconociendo las condiciones macroeconómicas de un país que, como les mencionaba, es una empresa, al fin y al cabo, ¿sí? Si no se consideran las condiciones macroeconómicas tal como no lo hizo el presidente de la República, que es un economista, entonces no vamos a tener en cuenta las condiciones específicas, ¿sí? Y si se aumentan un 23% va a pasar esto que les acabo de decir. No solamente que van a empezar a quebrar, sino que los que no quieren van a empezar a contratar menos y menos y menos. Entonces la calidad de vida baja, el consumo baja, el desempleo sube. Muchachos, mal ahí. Puta.
Y a ver, muchachos, para los pocos incautos que a lo mejor no tengan claro unos cuantos conceptos, miren, el hecho de que el gobierno, de que el gobierno de quien sea, aumente los puestos de contrato de prestación de servicios o los puestos formalizados, como lo mencionábamos ahorita, no quiere decir que o sea, el desempleo en, para ciertas personas puede reducir, sí, pero está ligado al sector público que no hace parte ni siquiera de la mitad de la producción o de la generación del Producto Interno Bruto de un país. En eso vamos a estar de acuerdo. ¿Quién es el que genera realmente la producción interna de un país? El sector privado. Es el sector privado. Entonces, no deberían alegrarse de que el sector público aumente. Porque al fin y al cabo el sector público, aparte de pequeño, es corrupto. ¿Sí? Díganme ustedes el sector privado a quién le roba. El sector privado se basa en el mérito. El sector privado se basa en que si usted es más competitivo, gana. Si usted es más competitivo, triunfa. Triunfa su empresa, triunfan sus empleados, triunfa su marca. ¿Sí? Pero el sector público, aparte de pequeño, corrupto. Aparte de pequeño, corrupto. Aparte, ¿qué implica lo corrupto? Que usted va a tener que llegar allá con lo que uno conoce como palanca, ¿no? O sea, esos puestos ni siquiera son meritorios. Excluyendo, bueno, por supuesto, pues algunos de carrera administrativa. Entonces, muchachos, no debemos alegrarnos por eso. No debemos alegrarnos por eso. O sea, de verdad, un país está creciendo cuando su sector privado está creciendo, no cuando su sector público crece. Aparte de que, ay, es que es lógico, si hay más políticos, si hay más filtros, miren muchachos, miren las cifras, no las he buscado, pero miren las cifras de corrupción. ¿Cuánta plata anualmente se pierde por la corrupción? ¿Y la corrupción de quién es? ¿Del sector privado? Evidentemente no. Si tenemos un Estado más grande, ¿qué va a pasar? Que las probabilidades de que la plata se pierda aumentan o disminuyen, muchachos. Déjenme en los comentarios, muchachos. Los dejo.